Soy Natalie, tengo 34 años y acabo de descubrir que mis padres le están dejando todo a mi hermano en su testamento. Durante 6 años los he ayudado con los pagos de la hipoteca, las facturas médicas y las reparaciones de la casa, mientras que mi hermano mayor, Travis, apenas los llama. Ayer, mientras buscaba documentos de seguro, encontré su testamento actualizado. Todo se lo queda a él. Me sentí devastada, pero decidí que ya era suficiente. Cuando mi mamá me envió un mensaje exigiendo dinero para la hipoteca, mi respuesta de 2 palabras lo cambió todo. Antes de sumergirme en esta desgarradora historia, déjenme saber en los comentarios desde donde están viendo. Denle a me gusta y suscríbanse si alguna vez se han sentido infravalorados por su familia. Confíen en mí, querrán ver cómo se desarrolla todo esto. Crecí en un barrio modesto en Cincinnati, Ohio. Mis padres, Richard y Margaret, trabajaron duro para mantener a Travis y a mí. Mi papá era contable en una pequeña empresa y mi mamá enseñaba en 3er grado en la escuela primaria local. Nunca fuimos ricos, pero teníamos lo suficiente. Mi papá siempre enfatizó la importancia de ahorrar dinero y ser financieramente responsable, lo que hace que los eventos recientes sean aún más irónicos. Desde el principio, hubo una clara diferencia en cómo mis padres nos trataban a Travis y a mí. Travis es 3 años mayor que yo, carismático y encantador cuando quiere. Podía hacer reír a mis padres hasta que lloraran con sus imitaciones e historias. La gente se sentía atraída por él de forma natural y mis padres radiaban de orgullo cada vez que alguien elogiaba a su hijo. Sin embargo, detrás de ese encanto había un patrón de irresponsabilidad que comenzó temprano. Travis rara vez completaba las tareas sin recordatorios constantes. Su habitación parecía como si un tornado la hubiera golpeado. Olvidaba las tareas y perdía los permisos. Sin embargo, mis padres siempre tenían una excusa lista. Es que es tan creativo. La gente creativa es desordenada, decía mamá, sonriendo cariñosamente mientras recogía su ropa sucia del suelo de la sala de estar. Tu hermano tiene grandes ideas. No se concentra en los detalles porque ve el panorama general, explicaba papá cuando Travis reprobaba otro examen de matemáticas. Mientras tanto, yo era la responsable. Entregaba las tareas a tiempo, mantenía mi habitación organizada y seguía las reglas. En lugar de elogios, mi comportamiento era simplemente esperado. Claro, Natalie hizo su tarea. Así es ella, decían, como si mi responsabilidad fuera algo innato en lugar de una elección que tomaba todos los días. Después de la escuela secundaria, me abrí camino en la universidad con una ayuda mínima de mis padres. Pedí préstamos, trabajé 20 horas a la semana en la librería del campus y me gradué con una licenciatura en marketing. Me tomó 5 años en lugar de 4, porque tenía que tomar menos clases cada semestre para adaptarme a mi horario de trabajo. Travis, por otro lado, fue a una costosa universidad privada que mis padres pagaron por completo. Cambió de carrera 3 veces antes de abandonarla en su 3er año para encontrarse a sí mismo. Este viaje de autodescubrimiento implicó un viaje de 6 meses por Europa que mis padres también financiaron. La universidad no es para todos, dijo mamá cuando regresó sin un título ni planes. Travis necesita tiempo para explorar su potencial. Lo que siguió fue una década de Travis rebotando entre proyectos. Intentó iniciar un camión de comida gourmet, luego un negocio de fotografía y luego importar muebles hechos a mano de Bali. Cada uno de sus proyectos comenzaba con entusiasmo y terminaba con él abandonándolo cuando la emoción inicial se desvanecía o cuando el trabajo real se volvía necesario. Cada fracaso fue financiado principalmente por mis padres, quienes recurrieron a sus ahorros para la jubilación para apoyar sus sueños. Yo construí mi carrera metódicamente, comenzando como asistente de marketing y abriéndome camino hasta convertirme en directora de marketing para una empresa de atención médica. Trabajé largas horas, tomé cursos de desarrollo profesional los fines de semana e hice movimientos estratégicos entre empresas para aumentar mi salario y mis responsabilidades. A los 30 años, me había establecido profesionalmente y era financieramente estable. En ese momento, mis padres comenzaron a experimentar dificultades financieras.
La crisis económica afectó a la empresa de papá y sus ingresos disminuyeron significativamente. Mamá desarrolló artritis y tuvo que reducir sus horas de enseñanza. Sus facturas médicas aumentaron y se atrasaron en su hipoteca. Fue entonces cuando intervine. Al principio, era solo ayudar con un gasto inesperado ocasional, como cuando se rompió su calentador de agua. Luego, se convirtió en contribuciones regulares al pago de su hipoteca. En poco tiempo, les estaba dando $2,000 cada mes, además de cubrir todos los gastos médicos no cubiertos por el seguro. Todo el tiempo, Travis continuaba su patrón de proyectos fallidos y desempleo. Trabajaba durante unos meses en un restaurante o tienda minorista, luego renunciaba porque estaba sofocando su creatividad o el gerente no apreciaba sus ideas. Vivía en un estudio que mis padres subsidiaban y conducía un coche que le habían regalado para su 30 cumpleaños. «Tu hermano está pasando por un momento difícil», decía papá, cuando yo señalaba que Travis también debería estar ayudando. «Él no tiene tu estabilidad», agregaba mamá. «Tú siempre fuiste la independiente». Mi sistema de apoyo durante estos años fue invaluable. Mi mejor amiga Melissa nunca dudaba en señalar la injusticia de la situación. «Se están aprovechando de ti, Nat», me decía durante nuestras citas semanales para tomar café. «Necesitas establecer límites». Mi novio Daniel ofrecía una perspectiva más equilibrada. Habiendo crecido con padres que enfatizaban la obligación familiar, él entendía mi deseo de ayudar, pero también me animaba a cuidarme a mí misma. «Puedes ayudar a tus padres sin sacrificar tu futuro», me aconsejaba. A pesar de la tensión financiera, continué apoyando a mis padres. Retrasé la compra de una casa, optando en cambio por alquilar un pequeño apartamento para mantener mis gastos bajos. Conducía mi coche de 10 años a pesar de que necesitaba reparaciones cada vez más frecuentes. Pospuse vacaciones y reduje mis contribuciones para la jubilación, todo porque amaba a mis padres y creía que la familia debía ayudar a la familia. Travis rara vez visitaba a nuestros padres. Llamaba en cumpleaños y días festivos. Ocasionalmente pasaba cuando necesitaba algo. Sin embargo, ellos constantemente ponían excusas por su ausencia y celebraban cualquier pequeño gesto de su parte como si fuera extraordinario. Travis trajo flores el fin de semana pasado. ¿No fue considerado de su parte?, exclamaba mamá ignorando que yo había pagado sus compras, limpiado sus canalones y llevado a papá a su cita con el médico esa misma semana. Nunca esperé gratitud, pero la constante alabanza a Travis mientras daban por sentadas mis contribuciones comenzó a agotarme. Aún así, me decía a mí misma que esto era temporal, que con el tiempo mis padres reconocerían mis sacrificios, que mi hermano maduraría y se haría responsable. Estaba equivocada en todos los aspectos. El día en que descubrí el testamento comenzó como cualquier otra visita de sábado a la casa de mis padres. Era principios de abril, temporada de impuestos, y me había ofrecido a ayudar a organizar sus documentos financieros. Mamá se había quejado de sentirse abrumada por el papeleo, y papá, a pesar de ser contable, se había vuelto menos organizado a medida que envejecía. «Menos mal que estás aquí», dijo mamá al darme un abrazo de bienvenida. Se veía cansada, la artritis en sus manos particularmente mal ese día. «Tu padre tiene papeles por todas partes. No puedo entender nada de esto». Papá estaba en su sillón reclinable viendo un partido de béisbol. Asintió en reconocimiento cuando entré, pero no se levantó. «Los archivos son un desastre», admitió. «Envejecer no es para los débiles de corazón, Natalie». Pasé la mañana ordenando facturas médicas, extractos de seguros y registros bancarios en la mesa del comedor. Para la hora del almuerzo, había creado un sistema de archivo organizado y los había ayudado a identificar varios errores de facturación a los que prometí dar seguimiento. «Oh, antes de que se me olvide», dijo mamá mientras me ponía un sándwich delante. «¿Puedes encontrar nuestra póliza de seguro médico? Necesito llamar sobre esa reclamación de terapia física que negaron». «Claro», respondí. «¿Dónde estaría?» «Probablemente en el despacho de tu padre», dijo. «Revisa el archivador». El despacho de papá era un pequeño dormitorio reconvertido que una vez había sido mío. Después de que me mudé a la universidad, se había convertido en su dominio, lleno de libros,
papeles y recuerdos de sus 40 años como contable. El archivador estaba en la esquina, desbordado de documentos. Comencé a buscar metódicamente a través de los cajones, creando pilas ordenadas en el escritorio mientras trabajaba. En la parte de atrás del cajón inferior, encontré un gran sobre de papel de Manila etiquetado como Testamento actualizado 23 de enero. Habían pasado solo 3 meses desde que lo habían actualizado. No tenía la intención de leerlo. Era privado después de todo. Pero mientras lo levantaba, la solapa sin sellar se abrió y varias páginas se deslizaron al suelo. Mientras las recogía, mis ojos captaron mi nombre en un párrafo cerca de la parte inferior de una página. La curiosidad me superó y comencé a leer. El lenguaje era formal y legal, pero el mensaje era inconfundible. Tras su muerte, mis padres le dejaban su casa, todas las inversiones financieras, pólizas de seguro y posesiones personales a Travis. La única excepción era el juego de vajilla de porcelana que perteneció a la madre de Margaret, que irá a nuestra hija Natalie. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. El juego de vajilla era viejo e incompleto, con poco valor monetario o sentimental. Había estado guardado en el ático durante décadas y nunca había expresado ningún interés en él. Mis manos comenzaron a temblar. Leí el párrafo de nuevo, pensando que debía haberlo malinterpretado, pero allí estaba en blanco y negro. Travis heredaría todo lo de valor y yo obtendría un juego de platos polvorientos. No sé cuánto tiempo me senté allí, los papeles temblando en mis manos, lo suficiente como para que mamá finalmente viniera a buscarme. ¿Encontraste la póliza de seguro?, preguntó y luego se detuvo cuando vio lo que sostenía. Su cara se puso pálida. ¿Por qué?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Llamó a papá, quien apareció en la puerta momentos después. Su expresión cambió de confusión a defensiva cuando vio el testamento en mis manos. No deberías estar revisando nuestros papeles personales, dijo, su tono más molesto que culpable. Yo estaba buscando la póliza de seguro, respondí. Mamá me pidió que la encontrara. Esto se cayó de la carpeta. Sostuve el testamento. ¿Por qué todo va para Travis? Ellos intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, mamá se sentó en el pequeño sofá de la oficina, haciéndome un gesto para que me uniera a ella. Papá permaneció de pie, con los brazos cruzados. Cariño, los amamos a ambos por igual, comenzó mamá con voz suave, como si le explicara algo a una niña. Pero Travis necesita más ayuda. Lo sabes. Tú siempre has sido tan capaz, añadió papá. Tienes un buen trabajo, ahorros, una vida estable. Travis ha luchado. Necesita una red de seguridad. Entonces, mi recompensa por ser responsable es nada, mientras que su recompensa por toda una vida de irresponsabilidad es todo. Y no pude evitar la amargura en mi voz. No, no es así, protestó mamá. Solo estamos tratando de ser prácticos. Travis nos cuidará en nuestra vejez. Ha prometido mudarse con nosotros cuando necesitemos más ayuda. Me reí incrédulamente. ¿Travis? El mismo Travis que no puede recordar llamarlos en su cumpleaños. El mismo Travis que nunca ha tenido un trabajo por más de 8 meses. En él es en quien confían. Él está cambiando, insistió papá. Ahora es más maduro. ¿Y qué hay de los 43,000 los que les he dado en los últimos 6 años? Pregunté. ¿Eso no cuenta para nada? Mamá se veía sorprendida. ¿Has estado llevando la cuenta? Claro que he estado llevando la cuenta. Es mi dinero. Dinero por el que trabajé duro. Dinero que podría haber ido a mi propia casa o a mi jubilación. Apreciamos tu ayuda, dijo papá con rigidez. Pero eso no te da derecho a dictar lo que hacemos con nuestros bienes. Es nuestro dinero y podemos hacer lo que queramos con él. Sus palabras me dolieron como una bofetada. Todos estos años había pensado que estaba ayudando porque éramos familia, porque nos apoyábamos mutuamente. Ahora sentía que no había sido más que un cajero automático del que se esperaba que diera sin cuestionar, mientras ellos planeaban recompensar a Travis por no hacer nada. Solo son cosas, querida, dijo mamá, extendiendo la mano para tomar la mía. Me aparté. La familia es lo que importa, no las posesiones. Si solo son cosas, entonces ¿por qué no dividirlo equitativamente? Desafié,
¿Por qué Travis se queda con todo? Ninguno de los dos tuvo una respuesta para eso. Yo debería irme, dije, levantándome. La habitación se sentía demasiado pequeña, demasiado cálida. Necesitaba aire. Natalie, por favor, trata de entender, me llamó mamá mientras salía. Te amamos, añadió papá, pero no hizo ningún movimiento para detenerme. Asentí rígidamente, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Tomé mi bolso y mis llaves del comedor y me fui sin decir una palabra más. La imagen de ese testamento se grabó en mi memoria. En el momento en que cerré la puerta del coche, las lágrimas salieron. Lágrimas calientes y furiosas que nublaron tanto mi visión que ni siquiera pude meter la llave en el encendido. Me senté allí, en el camino de entrada de mis padres, sollozando como no lo había hecho desde que era adolescente. Sin embargo, no se trataba solo del testamento. Eso fue el catalizador. Se trataba de toda una vida de sentirme menos valorada, menos importante que mi hermano. Después de unos 15 minutos, cuando la oleada inicial de emoción había pasado lo suficiente como para que pudiera conducir con seguridad, me alejé de su casa. No fui a casa. En cambio, conduje al pequeño parque cerca de mi apartamento donde a menudo iba a pensar. Sentada en un banco con vistas al estanque, llamé a Melissa. ¿Qué? Prácticamente gritó cuando le conté lo del testamento. Después de todo lo que has hecho por ellos, eso es más que una locura, Nat. Lo sé, dije, observando a una familia de patos remar por el agua. Simplemente no entiendo cómo pudieron hacer esto. Porque te dan por sentada, dijo Melissa sin rodeos. Saben que siempre estarás allí, siempre ayudarás, siempre serás responsable. Mientras tanto, Travis es recompensado por ser una completa decepción. Su ira en mi nombre fue validadora. No estaba reaccionando de forma exagerada. Esto era genuinamente injusto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Aún no lo sé, admití. Necesito pensar. Después de hablar con Melissa durante casi una hora, llamé a Daniel y le pregunté si podía verme. Nos encontramos en nuestra cafetería favorita, donde le volví a contar toda la historia. A diferencia de la indignación inmediata de Melissa, Daniel escuchó en silencio, su expresión pensativa. Eso realmente apesta, dijo cuando terminé. Puedo ver por qué estás herida. ¿Qué harías tú?, pregunté. Tomó un sorbo de su café antes de responder. Honestamente, dejaría de darles dinero no por rencor, sino porque claramente no es apreciado ni reconocido. Has estado sacrificando tu propio futuro financiero por personas que no te están considerando en el suyo. Pero son mis padres, dije, expresando el pensamiento que me había estado frenando. ¿Qué clase de hija simplemente deja de ayudar a sus padres? La clase que ya ha ayudado más que la mayoría, respondió Daniel suavemente. La clase que necesita empezar a priorizarme a sí misma, porque nadie más lo está haciendo. Esa noche, sola en mi apartamento, no pude dormir. Seguía repitiendo la conversación con mis padres, pensando en todas las cosas que debería haber dicho. Me levanté alrededor de las 2 de la mañana y comencé a hacer cálculos. Saqué extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y mis hojas de cálculo de presupuesto de los últimos 6 años. El recuento final fue asombroso. Además de los 43,000 en apoyo financiero directo, hubo innumerables otros gastos, compras de supermercado que había comprado, artículos para el hogar que había reemplazado, cenas a las que los había invitado. El total real se acercaba a los $55,000. Luego, calculé lo que ese dinero podría haber hecho por mí. Si lo hubiera invertido, incluso de forma conservadora, habría crecido significativamente. Si lo hubiera puesto como pago inicial de una casa, ahora sería dueña de una propiedad en lugar de alquilar. Si simplemente lo hubiera ahorrado, tendría un fondo de emergencia sustancial y más seguridad para la jubilación. En cambio, se lo había entregado a padres que me valoraban tan poco que no me dejaban nada más que un viejo juego de vajilla en su testamento. Pensé en todos los sacrificios que había hecho. Las vacaciones a Japón que Daniel y yo habíamos planeado para nuestro aniversario, pero que cancelamos porque mamá necesitaba un trabajo dental que no estaba cubierto por el seguro. El apartamento más pequeño que alquilaba para mantener mis gastos bajos
y así poder ayudar con su hipoteca. Mi coche viejo, que necesitaba reparaciones frecuentes, pero que mantuve porque reemplazarlo significaría menos dinero para mis padres. Todo mientras Travis vivía su vida despreocupada, nunca contribuyendo, pero de alguna manera mereciendo todo a sus ojos. Por la mañana había tomado mi decisión. Creé un nuevo presupuesto, uno que no incluía ningún apoyo para mis padres. Se sintió a la vez liberador y aterrador. De repente podía permitirme cosas que me había estado negando a mí misma durante años. Pero también me sentía culpable, como si estuviera abandonando a mi familia. Antes de que pudiera cambiar de opinión, escribí un correo electrónico a mis dos padres. Elegí el correo electrónico en lugar de llamar porque quería ser clara y sin emociones, y sabía que una conversación probablemente se acaloraría o se disolvería en lágrimas. Queridos mamá y papá, escribí. Después de descubrir el contenido de su testamento ayer, he estado pensando mucho. Necesito informarles que ya no podré proporcionarles apoyo financiero. Durante los últimos 6 años, he contribuido con más de 55,000 a sus gastos del hogar, mientras retrasaba mis propias metas financieras. Saber que planean dejarle todo a Travis deja claro que mis contribuciones no han sido valoradas ni reconocidas. Los amo a ambos, pero necesito priorizar mi propio futuro financiero ahora. Espero que entiendan. Con amor, Natalie. Lo leí varias veces, retocando palabras aquí y allá, antes de finalmente presionar enviar. Luego apagué mi teléfono y salí a dar un largo paseo, dándoles tiempo para procesar antes de tener que lidiar con su respuesta. Cuando volví a encender mi teléfono 3 horas después, había 5 llamadas perdidas de mamá, 3 de papá y múltiples mensajes de texto que iban de la confusión al dolor y la ira. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Leía un mensaje de texto de mamá. Nunca te pedimos todo ese dinero, había escrito papá convenientemente, olvidando las muchas veces que habían llamado con solicitudes urgentes de ayuda con las facturas. ¿Es esto una especie de chantaje para que cambiemos nuestro testamento? Era otro mensaje. No respondí a ninguno de ellos. No estaba usando el dinero como palanca para obtener una herencia. Ese no era el punto. El punto era que me habían dado por sentada y finalmente me estaba defendiendo a mí misma. Al día siguiente, domingo, se presentaron en mi apartamento sin avisar. Mamá estaba llorando y papá parecía enojado y desconcertado. Necesitamos hablar de tu correo electrónico, dijo cuando abrí la puerta. Los dejé entrar, manteniendo una calma que no sentía del todo. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar, la tensión palpable. Quise decir lo que escribí, dije antes de que pudieran hablar. No puedo seguir manteniéndolos financieramente. ¿Por el testamento?, preguntó mamá, secándose los ojos con un pañuelo. ¿De eso se trata? ¿De posesiones materiales? No, respondí. Se trata de respeto y reconocimiento. El testamento solo dejó claro cómo ven mis contribuciones. Apreciamos todo lo que has hecho, insistió papá. Pero eso no significa que te debamos una herencia. Nunca dije que lo hicieran, repliqué. Pero descubrir que planean recompensar a Travis, quien no ha hecho nada para ayudarlos, mientras dan mi apoyo por sentado, me hizo darme cuenta de que necesito reevaluar mis prioridades. Entonces nos estás castigando, dijo mamá. Me estoy cuidando a mí misma, corregí, algo que debería haber hecho hace años. La conversación dio vueltas durante casi 2 horas. Intentaron la culpa, la ira y finalmente la negociación, sugiriendo que podrían reconsiderar el testamento si yo continuaba ayudándolos. Esa última táctica solo reforzó mi decisión. Su amor, al parecer, era condicional a lo que yo pudiera hacer por ellos. Se fueron sin una solución, ambos visiblemente molestos. Cerré la puerta detrás de ellos y me apoyé en ella, agotada, pero también extrañamente en paz. Por primera vez en años, me había puesto a mí misma primero. Las siguientes semanas fueron algunas de las más difíciles de mi vida. Mis padres lanzaron lo que se sintió como una campaña coordinada para hacerme cambiar de opinión.
Comenzó con llamadas telefónicas diarias, alternando entre viajes de culpa y acusaciones enojadas. El recibo de la luz vence la próxima semana, decía mamá, su voz temblando ligeramente. No sé cómo nos las arreglaremos. Es posible que tengamos que vender la casa, advirtió papá durante otra llamada. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que perdamos nuestro hogar? Me mantuve firme, aunque cada conversación me dejaba emocionalmente agotada. Siento que estén pasando por dificultades, se convirtió en mi mantra. Pero no puedo seguir siendo su apoyo financiero. Cuando las llamadas telefónicas resultaron ineficaces, escalaron a visitas sin previo aviso. Se presentaban en mi apartamento, a veces juntos, a veces individualmente, a menudo con algún pequeño regalo o comida casera como ofrenda de paz antes de iniciar los mismos argumentos. Te criamos mejor que esto, dijo papá durante una de esas visitas. La decepción pesaba en su voz. La familia ayuda a la familia. Sí, estuve de acuerdo. La familia ayuda a la familia, pero debería ser en ambos sentidos y debería ser apreciado, no esperado. La presión no venía solo de mis padres. Pronto otros miembros de la familia comenzaron a llamar. Mi tía Linda, la hermana de mamá, era particularmente persistente. Tu madre está fuera de sí, me dijo durante una llamada. ¿Cómo puedes hacerle esto a tus propios padres? ¿Le contaron lo del testamento? Pregunté. Hubo una pausa. Bueno, no, pero eso es un asunto familiar privado. Exacto, respondí. Esto es entre mis padres y yo. Mi prima Susan me envió un mensaje de texto. Escuché que tienes problemas de dinero. Espero que las cosas mejoren para que puedas ayudar de nuevo a la tía Margaret y al tío Richard. Estaban reescribiendo la narrativa, pintándome como financieramente inestable en lugar de admitir la verdad. Supongo que era más fácil que reconocer que se habían aprovechado de mí durante años. A pesar de todo, Travis permaneció ajeno. Según Melissa, que se lo encontró en un bar local, no tenía ni idea del conflicto ni del testamento. Tu hermano estaba invitando a rondas a todos, me informó. Definitivamente no actúa como alguien preocupado por la situación financiera de sus padres. El estrés comenzó a afectar otras áreas de mi vida. Me resultaba difícil concentrarme en el trabajo. Perdía plazos y cometía errores inusuales en mí. Mi sueño se vio afectado. Me quedaba despierta repasando conversaciones o ensayando respuestas a argumentos anticipados. Daniel notó el peaje que me estaba cobrando. Quizás deberías hablar con alguien profesional sobre esto, sugirió una noche, mientras estábamos sentados en mi sofá, mi cabeza apoyada en su hombro. Un terapeuta podría ayudarte a procesar todo. Fue un buen consejo. La semana siguiente, tuve mi primera cita con la doctora Lavín, una terapeuta familiar, recomendada por una colega. Lo que estás experimentando es una forma de disfunción de rol familiar, me explicó después de que compartí mi historia. Te han asignado el papel de la cuidadora responsable, mientras que tu hermano es el niño perpetuo que necesita protección y apoyo. Estos roles se vuelven rígidos con el tiempo y pueden ser muy difíciles de cambiar. Entonces, ¿qué hago? Quien pregunté. Ya has dado el primer y más difícil paso al establecer un límite, dijo ella. Ahora necesitas mantenerlo mientras manejas tus propias emociones sobre la situación. Trabajamos en estrategias para manejar la culpa, guiones para responder a los intentos de manipulación y técnicas para mantener la calma durante las confrontaciones. Quizás lo más importante, ella validó mi decisión. No es egoísta protegerte de ser explotada, me aseguró. De hecho, es necesario para tu bienestar. Daniel fue mi roca durante este periodo. Escuchabas sin juzgar, ofrecía apoyo práctico y me distraía cuando necesitaba pensar en otra cosa. Fue testigo de mis lágrimas, mi ira y mis momentos de debilidad cuando casi cedí. Y nunca me sugirió que simplemente reanudara la ayuda a mis padres por el bien de la paz. Admiro tu coraje, me dijo una noche. Enfrentarse a la familia es una de las cosas más difíciles de hacer. Un mes después de descubrir el testamento y de tener el apoyo financiero, alcancé una especie de hito. Rechacé una llamada de mi madre sin sentir una culpa abrumadora después. Fue una pequeña victoria, pero significativa. Ese mismo día,
recibí un mensaje de texto de mi tía diciendo que mis padres estaban luchando para llegar a fin de mes y habían comenzado a vender posesiones. Claramente estaba destinado a hacerme sentir culpable, pero en cambio me encontré preguntándome por qué no estaban pidiendo ayuda a Travis. Lo había sugerido varias veces, pero siempre tenían una excusa. Estaba entre trabajos, tenía sus propias facturas, no era bueno con el dinero. Todo era cierto, pero eran cosas que estaban dispuestos a pasar por alto mientras esperaban que yo siguiera sacrificándome. La siguiente reunión familiar fue la boda de mi primo Ryan. Debatí si no asistir para evitar la inevitable confrontación, pero la doctora Lavigne me animó a ir. Evitarlo refuerza la idea de que has hecho algo mal, señaló. Aparecer con la cabeza en alto envía un mensaje diferente. Así que fui con Daniel como mi pareja. La ceremonia fue hermosa, pero la recepción fue tensa. Mis padres se sentaron en una mesa diferente, ocasionalmente mirándome pero sin acercarse. Otros parientes susurraban entre ellos, algunos apoyando, otros claramente juzgando. Mi tía Linda me acorraló en el bar. La familia es lo primero, pase lo que pase, me sermoneó. Así es como nos criaron. Estoy de acuerdo en que la familia es importante, respondí, usando uno de los guiones que la doctora Lavigne y yo habíamos practicado. Pero el respeto y el aprecio necesitan ir en ambos sentidos. Ella parecía escéptica, pero la llamaron antes de que pudiera responder. Más tarde, Travis apareció tarde en la recepción, ya un poco borracho. Saludó a nuestros padres calurosamente, completamente inconsciente de la tensión en la sala. Me vio al otro lado del pasillo y me saludó alegremente como si nada estuviera mal. O mis padres no le habían contado sobre nuestro conflicto, o no le importaba lo suficiente como para recordarlo. A medida que avanzaba la noche, escuché fragmentos de conversaciones entre mis padres y otros parientes. Estaban discutiendo dificultades financieras, facturas médicas, reparaciones que la casa necesitaba y que les costaba pagar, todo al alcance del oído, todo claramente destinado a que yo lo escuchara. Daniel me apretó la mano debajo de la mesa. ¿Estás bien? Asentí, mejor de lo que esperaba en realidad. Y lo estaba. La culpa todavía estaba allí, pero era menos abrumadora de lo que había sido. Estaba comenzando a creer de verdad que merecía algo mejor que ser su red de seguridad financiera, mientras era valorada menos que mi hermano irresponsable. Unos días después de la boda, recibí un mensaje de texto de mi madre que lo cambiaría todo. Sin saludo, sin charla trivial, solo 5 palabras que revelaron exactamente cómo veía nuestra relación. La hipoteca vence 1.450. Cuando mi teléfono sonó con un nuevo mensaje ese martes por la mañana, estaba en medio de la preparación de una importante presentación para un cliente. Lo miré brevemente, esperando que fuera un deseo de buena suerte de Daniel o una pregunta de un colega. En cambio, era de mi madre. La hipoteca vence 1.450. No había un «Hola, ¿cómo estás?» No había un «Te extraño», ni siquiera mi nombre. Solo una demanda de dinero, como si no fuera más que un cajero automático para ella. Sentí una oleada de emociones, dolor, ira, incredulidad. Después de un mes de contacto mínimo, después de todas nuestras conversaciones sobre límites y respeto, esta era la forma en que ella elegía comunicarse. Dejé mi teléfono y respiré profundamente varias veces, usando las técnicas que la doctora Lavigne me había enseñado. Cuando me sentí más tranquila, tomé el teléfono de nuevo y me quedé mirando el mensaje, considerando cómo responder. Mi primer instinto fue escribir una larga explicación de por qué su mensaje era inapropiado y doloroso. El segundo fue ignorarlo por completo. Ninguno de los dos se sentía correcto. Escribí varias respuestas, borrando cada una. Ya te dije que no puedo ayudar financieramente más. ¿Le has pedido ayuda a Travis? Esta es exactamente la razón por la que tuve que establecer límites. Ninguna de ellas capturaba lo que realmente quería decir, que era que merecía ser tratada como una hija, no como un recurso financiero. Finalmente, después de casi 20 minutos de deliberación, escribí 2 palabras simples y presioné enviar. Pídele al heredero. Fue directo, claro, y le recordó la razón de nuestra situación actual sin ser innecesariamente cruel.
La respuesta fue casi inmediata. Una serie de mensajes de texto de mi madre. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti, Travis no tiene nada que ver con esto. Nosotros necesitamos ayuda ahora. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, silencié mi teléfono y volví a preparar mi presentación, aunque mi concentración se había esfumado. Esa noche, mi padre llamó. Casi no respondí, pero decidí que era mejor enfrentar esto de frente. Tu madre está llorando, dijo sin preámbulos cuando descolgué. Siento oír eso, respondí con calma. ¿Qué clase de respuesta fue esa? Pídele al heredero. ¿Crees que esto es una broma? No, papá, no lo creo. Creo que es una sugerencia lógica. Han elegido a Travis para heredar todo lo que poseen. Tiene sentido que él deba ayudar a preservar esos bienes. Travis no está en posición de ayudar en este momento, dijo papá, su voz tensa por la frustración. Y yo ya no estoy en posición de ser dada por sentada, repliqué. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, necesitamos hablar de esto en persona. Todos nosotros, incluido Travis. Acepté cenar en su casa ese viernes. Sería la primera vez que los 4 estaríamos juntos desde que se descubrió el testamento. Cuando llegó el viernes me sentía ansiosa pero preparada. La doctora Lavín y yo habíamos discutido estrategias para la reunión y Daniel me había ayudado a ensayar respuestas a escenarios probables. Se ofreció a venir conmigo, pero decidí que esto era algo que necesitaba manejar sola. Llegué exactamente a las 6:30, la hora acordada. La casa de mis padres se veía igual que siempre, pero se sentía diferente, sabiendo lo que ahora sabía sobre mi lugar en sus vidas. Mamá abrió la puerta, su expresión una mezcla de ira y preocupación. No me abrazó como solía hacer. Travis ya está aquí, dijo, llevándome al comedor donde papá y Travis estaban sentados en la mesa. Travis parecía confundido. Hola, hermana, me saludó con su habitual gesto casual. ¿De qué se trata esta reunión familiar? Mamá y papá están siendo súper misteriosos, así que no se lo habían dicho. Interesante. Nos sentamos a cenar un asado de carne, el favorito de mi padre. La conversación fue forzada, centrándose en temas seguros como el clima y el último proyecto laboral de Travis, una aplicación de entrega de comida que estaba desarrollando con un amigo, que sonaba como todos sus otros proyectos fallidos. Finalmente, mientras mamá servía café y pastel para el postre, papá se aclaró la garganta. Necesitamos discutir las finanzas familiares, comenzó. Como ambos saben, su madre y yo estamos enfrentando algunos desafíos. Las facturas médicas siguen llegando y con los ingresos reducidos de nuestros 2 trabajos, nos estamos quedando atrás. Travis asintió con simpatía, pero no dijo nada. Natalie nos ha estado ayudando durante varios años, continuó papá mirándome. Pero recientemente ha decidido que ya no puede hacerlo. Travis se veía sorprendido. ¿En serio? ¿Por qué no? Antes de que yo pudiera responder, mamá intervino. Ella encontró nuestro testamento y está molesta por eso. ¿Su testamento? Y Travis parecía aún más confundido. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Te están dejando todo a ti, dije directamente. La casa, las inversiones, todo excepto el viejo juego de vajilla de la abuela que me lo dan a mí. Las cejas de Travis se levantaron. ¿Todo? ¿Cómo todo? Todo, papá asintió. Pensamos que era el mejor arreglo. Tú necesitas más apoyo que tu hermana, y yo los he estado manteniendo durante 6 años, añadí. Más de 55,000 en ayuda financiera directa, más innumerables otras formas de apoyo. Todo mientras tú no has contribuido en nada. Travis tuvo la decencia de parecer avergonzado. No sabía que era tanto, murmuró. No importaría si lo supieras o no, dije. El punto es que me han dado por sentada. Se esperaba que ayudara sin cuestionar o sin aprecio, mientras tú eres recompensado por no hacer nada. Eso no es justo, protestó mamá. Apreciamos todo lo que has hecho. ¿En serio? Desafié, porque tu mensaje de esta semana no mostró aprecio. Mostró una actitud de tener derecho a algo. ¿Qué mensaje? Preguntó Travis. Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje. La hipoteca vence, 1,450. Hizo una mueca. Sí, eso es bastante malo, mamá. Estábamos desesperados, se defendió ella. ¿Y dónde estabas tú cuando necesitaron ayuda? Y le pregunté a Travis.
¿Dónde has estado durante los últimos 6 años? Mientras yo los he estado manteniendo. Él se encogió de hombros incómodo. He tenido mis propias cosas. ¿Tus propias cosas? Repetí. ¿Cómo qué? Proyectos fallidos, trabajos que dejaste porque eran demasiado aburridos. Mientras tanto, yo he puesto mi vida en espera para ayudar a mamá y a papá. Nadie te pidió que hicieras eso, dijo papá. Sí, lo hicieron, repliqué. Cada vez que llamaban por una factura que no podían pagar, cada vez que mencionaban un gasto médico no cubierto por el seguro, cada vez que decían lo preocupados que estaban por hacer el pago de la hipoteca, todas esas eran peticiones. La conversación se acaloró. Mis padres defendieron su decisión sobre el testamento, insistiendo en que era su derecho distribuir sus bienes como mejor les pareciera. Travis permaneció en su mayoría callado, ocasionalmente tratando de disipar la tensión con una broma que no tuvo gracia. Luego, durante un intercambio particularmente intenso sobre la equidad y la obligación familiar, Travis dijo algo que de repente lo aclaró todo. «Mira, entiendo por qué estás molesta», me dijo. «Pero soy el hijo en nuestra familia. El hijo hereda. Así es como siempre ha sido». La habitación se quedó en silencio. Mis padres se veían incómodos, evitando mi mirada. ¿Es eso cierto? Les pregunté. ¿Se trata de género? Oh, por supuesto que no, dijo mamá rápidamente. No, claro que no, pero sus ojos se desviaron hacia papá. Es la tradición, admitió finalmente papá. Mi padre me dejó todo a mí, no a mis hermanas. Su padre hizo lo mismo. Sentí una extraña sensación de claridad. Esto no se trataba de que Travis necesitara más apoyo o de que fuera menos estable. Ni siquiera se trataba de que mis contribuciones no fueran apreciadas, aunque claramente no lo eran. Se trataba de una tradición anticuada y sexista que valoraba a los hijos por encima de las hijas, independientemente del mérito o la contribución. Estamos en 2023, dije en voz baja. No en 1923. Los tiempos cambian, respondió papá con rigidez. Los valores no. Si sus valores incluyen tratar a su hija como menos valiosa que a su hijo, a pesar de toda la evidencia de lo contrario, entonces tal vez deberían cambiar, dije levantándome. Creo que he escuchado suficiente. Natalie, por favor, comenzó mamá, pero yo negué con la cabeza. Los amo a ambos, pero no puedo seguir así. No me darán por sentada, ni me tratarán como menos porque soy una hija en lugar de un hijo. Salí, ignorando sus llamados para que regresara. Mientras conducía a casa, me sentí más ligera de alguna manera, como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado. La verdad, por dolorosa que fuera, había traído claridad. Al día siguiente, Travis me envió un mensaje de texto. Eso fue intenso. ¿Estás bien? Estaré bien, respondí. Para lo que valga, creo que tienes razón, me respondió. Eso de que el hijo herede todo es bastante jodido. No tenía ni idea de que esa era su razón. Fue algo, al menos un pequeño reconocimiento de que la situación era injusta. En los días que siguieron, recibí varios mensajes de mis padres alternando entre justificaciones defensivas e intentos de reconciliación. Respondí de manera educada, pero breve, manteniendo el límite que había establecido. Los 2 meses que siguieron a la confrontación de la cena familiar fueron transformadores. Sin la carga financiera de mantener a mis padres, me encontré con recursos que no había tenido en años, tanto financieros como emocionales. Lo primero que hice fue reunirme con un asesor financiero. Con mi nuevo presupuesto, podía aumentar mis contribuciones para la jubilación, comenzar a ahorrar para el pago inicial de una casa, e incluso planificar las vacaciones a Japón que Daniel y yo habíamos pospuesto 3 años antes. En realidad, estás en mejor forma que muchas personas de tu edad, me dijo el asesor. Tienes buenos ingresos y una deuda mínima. Sin los gastos adicionales para tus padres, puedes lograr un progreso significativo hacia tus metas en solo unos pocos años. Fue gratificante escuchar que mis decisiones financieras habían sido sólidas, aparte del dinero que había regalado. Con un plan sólido en marcha, me sentía más segura sobre mi futuro de lo que me había sentido en años. La terapia con la doctora Lavigne siguió siendo fundamental en mi proceso de sanación.
Profundizamos en las dinámicas familiares que habían moldeado mi relación con mis padres y mi hermano. Lo que experimentaste es lamentablemente común, explicó durante una sesión. Muchas familias, incluso las progresistas, todavía tienen prejuicios de género inconscientes que afectan la forma en que tratan a los hijos versus las hijas. Trabajamos en ejercicios para ayudarme a reconocer y desafiar estas expectativas internalizadas. Había pasado gran parte de mi vida tratando de demostrar mi valía a través de la responsabilidad y el sacrificio, creyendo que si solo hacía lo suficiente, mis padres me valorarían tanto como valoraban a Travis. Ahora estaba aprendiendo a encontrar mi valor en mí misma. Tu valor no está determinado por lo que haces por los demás, me recordó la doctora Lavigne. Es intrínseco a quien eres. Mi relación con Daniel se fortaleció durante este periodo. Me había visto en mi momento más vulnerable y me apoyó sin juzgar. Comenzamos a discutir nuestro futuro más seriamente, incluida la posibilidad de casarnos. Me encanta lo fuerte que te has vuelto, me dijo una noche mientras caminábamos a lo largo de la orilla del río. No es que alguna vez fueras débil, pero ahora hay una confianza en ti que es hermosa de ver. Mis amistades también se profundizaron. Melissa organizó una especie de grupo de apoyo, una cena mensual con amigos que habían experimentado dinámicas familiares similares. Compartir historias y estrategias fue terapéutico, y ya no me sentía tan sola en mi lucha. En el trabajo, mi rendimiento mejoró sin el constante estrés de las necesidades financieras de mis padres pesando sobre mí. Estaba más enfocada, más creativa y más dispuesta a asumir riesgos. 6 meses después de establecer mi límite, recibí un ascenso y un aumento sustancial. Mientras tanto, según familiares y amigos que todavía se mantenían en contacto conmigo, mis padres estaban pasando por dificultades. Sin mi apoyo financiero, se habían visto obligados a tomar decisiones difíciles. Habían comenzado a vender posesiones, comenzando con la colección de relojes antiguos de mi padre y las joyas de mi madre. También le habían pedido a Travis ayuda a regañadientes. Él había contribuido mínimamente según mi primo Ryan, quien se mantuvo neutral en el conflicto. Travis había pagado una hipoteca cuando estaban a punto de ser embargados, pero luego había afirmado que no podía permitirse más. Les pidió un préstamo el mes pasado, me dijo Ryan durante un café. ¿Puedes creer que después de que ellos pagaron esa hipoteca por él les pidió prestados $2,000 para su proyecto de aplicación de entrega de comida? No me sorprendió. Travis nunca había aprendido a ser financieramente responsable porque nunca había necesitado serlo. Nuestros padres siempre lo habían rescatado. Y ahora que no podían, no tenía idea de cómo manejarse. En un giro inesperado, recibí una llamada de la hermana de mi madre, la tía Helen, a quien siempre había estado cerca, pero que vivía al otro lado del país. Me enteré de lo que pasó, dijo. Tu prima Susan me contó algo, pero me gustaría escuchar tu versión. Le expliqué todo, desde los años de apoyo financiero hasta el descubrimiento del testamento y la revelación sobre que los hijos heredaban todo. Eso suena a mi cuñado, suspiró ella. Siempre fue tradicional en exceso, y mi hermana va a la par con lo que él quiere. Lo que dijo a continuación me dejó atónita. Me han diagnosticado cáncer, dijo de forma objetiva. Etapa 4. El pronóstico no es bueno. Tía Helen, lo siento mucho, jadeé. No lo sientas, querida. He tenido una buena vida, pero estoy poniendo mis asuntos en orden y quiero que sepas que te he dejado todo en mi testamento. Protesté que no necesitaba hacer eso, que no estaba buscando una herencia de nadie. Lo sé, dijo ella. Por eso quiero hacerlo. Siempre vi cómo tus padres favorecían a Travis, cómo trabajabas el doble de duro por la mitad del reconocimiento. Mi patrimonio no es grande, pero es algo. Y a diferencia de tus padres, creo en reconocer a aquellos que han demostrado carácter y responsabilidad. 2 semanas después, la tía Helen falleció pacíficamente mientras dormía. Fiel a su palabra, me había dejado sus modestos ahorros, su pequeña casa en Oregón y una carta que me hizo llorar. Natalie había escrito: nunca dudes de tu valor. Algunas personas no pueden ver el tesoro que tienen justo delante
porque están demasiado ocupadas mirando a otra parte. Tu fuerza, amabilidad e integridad son regalos raros. Estoy orgullosa de llamarte mi sobrina, y más orgullosa aún de la mujer en la que te has convertido. Decidí usar parte de la herencia para establecer un fondo de becas a nombre de la tía Helen para mujeres jóvenes que siguieran carreras en campos dominados por hombres. El resto lo invertí siguiendo los consejos de mi asesor financiero. La casa en Oregón, una encantadora cabaña cerca de la costa, se convirtió en una casa de vacaciones que Daniel y yo visitábamos cuando necesitábamos un descanso de la vida en la ciudad. Esta inesperada herencia no se trataba del dinero, aunque eso fue útil. Se trataba de ser vista y valorada por quien era, algo que mis padres nunca habían hecho del todo. En cuanto a mis padres, mantuvimos un contacto mínimo. Llamaba en cumpleaños y días festivos importantes, enviaba tarjetas y ocasionalmente me reunía para tomar un café en lugares neutrales. Estas interacciones eran civilizadas pero distantes, nada parecido a la relación cercana que una vez habíamos tenido. Sorprendentemente, Travis se comunicó con más frecuencia. La confrontación familiar había sido una especie de llamada de atención para él. Había conseguido un trabajo estable en una empresa de tecnología, aunque todavía hablaba de su aplicación de desarrollo en paralelo. Nunca me di cuenta de cuánto hacías por mamá y papá, admitió durante uno de nuestros infrecuentes almuerzos, o de lo injusto que es todo el asunto de la herencia. Él no se había ofrecido a cambiar la situación del testamento, y yo no se lo había pedido. Eso era entre él y nuestros padres. Pero había una nueva conciencia en él, un destello de la responsabilidad que había evitado durante tanto tiempo. Al final de ese año de transformación, había logrado más crecimiento personal que en la década anterior combinada. Había aprendido a establecer límites, a valorarme independientemente de las opiniones de los demás y a reconocer las dinámicas familiares poco saludables sin ser controlada por ellas. Ya no era el cajero automático de la familia, la hija responsable que sacrificaba sus necesidades por los demás que no la apreciaban. Yo era Natalie, fuerte, capaz y digna de respeto, no a pesar de mi género, sino sin importar él. 6 meses después de nuestra confrontación, en un día fresco de otoño, recibí una llamada inesperada de mi padre. ¿Podemos vernos?, preguntó a su voz. Le faltaba su tono autoritario habitual. Tu madre y yo quisiéramos hablar contigo. Acordamos encontrarnos en un lugar neutral, una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Cuando llegué ya estaban sentados en una mesa de la esquina, luciendo mayores y más cansados de lo que los recordaba. Gracias por venir, dijo mamá mientras me sentaba. Hubo un momento incómodo de silencio antes de que papá hablara. Hemos estado pensando mucho, comenzó, en todo lo que pasó en el testamento, en cómo te hemos tratado. Esperé, sin querer asumir nada sobre la dirección de esta conversación. Travis no ha sido... Papá hizo una pausa, pareciendo buscar las palabras correctas. No ha sido tan confiable como esperábamos. Ayudó una vez con la hipoteca, añadió mamá. Pero luego nos pidió un préstamo al mes siguiente para su idea de aplicación. Asentí, pero no dije nada. Puede que nos hayamos equivocado, admitió finalmente papá. Las palabras claramente difíciles para él, en muchas cosas. Era lo más cercano a una disculpa que le había escuchado jamás. Te extrañamos, dijo mamá, extendiendo la mano sobre la mesa. La dejé tomar mi mano. Y ahora nos damos cuenta de cuánto te dimos por sentada. Hemos estado pasando por dificultades sin tu ayuda, reconoció papá. Pero no es por eso que queríamos verte. Queríamos decirte que vamos a revisar nuestro testamento. Negué con la cabeza. Eso no es necesario. Esto nunca se trató de la herencia en sí misma. Bueno, lo sabemos, dijo mamá, pero se trata de lo que representó la injusticia. Vamos a dividir todo equitativamente entre tú y Travis, afirmó papá. Es lo correcto. Aunque aprecié el gesto, me di cuenta de que ya no me importaba tanto como antes. Mi valor no estaba ligado a lo que me dejaran en su testamento. Gracias, dije simplemente. Lo aprecio. Hablamos durante casi 2 horas, tocando temas que habíamos evitado durante años. Compartieron sus dificultades financieras, cómo se habían visto obligados a economizar de maneras que nunca esperaron.
Les conté sobre mi ascenso, mis planes con Daniel y el fondo de becas que había establecido a nombre de la tía Helen. «Estamos orgullosos de ti», dijo mamá casi al final de nuestra conversación. «Deberíamos habértelo dicho más a menudo. Era un comienzo, no una reconciliación completa, sino un inicio». Acordamos cenar juntos la semana siguiente. Durante los siguientes meses, reconstruimos nuestra relación en nuevos términos. No reanudé el apoyo financiero, aunque ocasionalmente ayudé de pequeñas maneras, comprando comestibles cuando los visitaba o invitándolos a cenar. La diferencia clave era que ahora era mi elección, dada libremente sin expectativa y recibida con genuina gratitud. Travis y yo también desarrollamos una relación más honesta. Él había dado pasos hacia una mayor responsabilidad, manteniendo su trabajo en la empresa de tecnología e incluso contribuyendo a los gastos de nuestros padres ocasionalmente. «Nunca entendí la presión bajo la que estabas», me dijo durante uno de nuestros ahora regulares almuerzos de hermanos. «Estaba tan acostumbrado a que me rescataran que nunca aprendí a valerme por mí mismo». «Más vale tarde que nunca», respondí con una sonrisa. Mi propia vida continuó floreciendo. Daniel me propuso matrimonio durante nuestro viaje largamente pospuesto a Japón, bajo un dosel de cerezos en flor en Kioto. Compramos una pequeña casa en un vecindario que nos encantaba, dentro de nuestras posibilidades, pero cómoda y llena de calidez. Mi carrera avanzó constantemente. Mi energía recién enfocada resultó en campañas creativas que obtuvieron reconocimiento en la industria. La libertad del constante estrés financiero me permitió tomar riesgos calculados que dieron sus frutos profesionalmente. El fondo de becas, a nombre de la tía Helen, otorgó sus primeras subvenciones a 3 mujeres jóvenes prometedoras, un legado que me enorgulleció establecer. En cierto modo, su último regalo para mí se había convertido también en un regalo para otros. Mirando hacia atrás en el viaje desde ese día en que descubrí el testamento hasta donde estoy ahora, me di cuenta de lo mucho que había crecido. Había pasado de ser alguien que buscaba validación a través del sacrificio a una mujer que entendía su valor inherente. La lección no había sido fácil, pero había sido necesaria. Establecer límites no era egoísta. Era un acto de autoconservación y, en última instancia, de amor propio. Había aprendido que ayudar a los demás debe venir de un lugar de elección y abundancia, no de obligación y agotamiento. También había llegado a comprender que las relaciones familiares, como todas las relaciones, requieren respeto mutuo y reciprocidad para ser saludables. El amor por sí solo no es suficiente si no va acompañado de acciones que demuestren valor y aprecio. Quizás lo más importante, había descubierto que defenderse a uno mismo no significa perder a la familia. Significa crear la posibilidad de conexiones más auténticas, basadas en la igualdad en lugar de la explotación. Mis padres y yo nunca tendríamos la relación que una vez imaginé, pero ahora teníamos algo más honesto. Travis y yo habíamos superado la dinámica del niño de oro y la responsable a una relación de hermanos más equilibrada. Y había encontrado una familia de elección en Daniel, en mis amigos y en la comunidad que había construido a mi alrededor de personas que me valoraban por exactamente quién era. A medida que miro hacia el futuro, ya no temo que me den por sentada o que me infravaloren. Conozco mi valor y sé que el amor real no te pide que te disminuyas por los demás. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia que te dieron por sentado? ¿Cómo lo manejaste y qué aprendiste? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor dale a me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo encontrar la fuerza a través de dinámicas familiares difíciles. Y recuerda, defenderse a uno mismo no es egoísta, es necesario. Gracias por escuchar mi historia y te deseo coraje en tu propio viaje hacia la autoestima.